más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios, con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy estamos transmitiendo en vivo, en directo desde la Plaza Morelos, porque para este lugar, para este espacio, está convocada en la mañana de hoy una reunión de ciudadanos, una asamblea de ciudadanos vinculada con el tema de los derechos humanos, en concreto, de manera muy especial, al tema de la petición de libertad, de una medida sustitutiva a la prisión para el comisario Iván Simonovic, un ciudadano que, como ustedes saben, está en muy delicado estado de salud, su vida está en peligro en el sitio de reclusión donde se encuentra, y además, cosa curiosa, es un ciudadano que, a pesar de haber sido sometido al juicio más largo en la historia del país, el juicio más largo en la historia judicial de Venezuela, fue el que le aplicaron a Iván Simonovic. A pesar de eso, y a pesar de tener en contra a toda la aparataje del Estado, a todos los jueces, a todos los fiscales, a todos los poderes públicos, a pesar de eso, a Iván Simonovic no le pudieron probar absolutamente nada. La sentencia que emite finalmente el tribunal en su contra es por ser supuestamente, y déjenme recordar exactamente la expresión, cooperante necesario con el crimen de dos personas en los sucesos de abril del 2002. Es decir, no sería Iván Simonovic, según la misma sentencia del tribunal, culpable de homicidio alguno, sino cooperante necesario. ¿Qué cosa más extraña, no? Cooperante necesario de un homicidio que no aparece por ningún lado. Pero bueno, esa fue la fórmula que utilizó el Tribunal Supremo de Justicia en aquel momento, o el Tribunal de la Causa, perdón, fue un Tribunal del Estado de Aragua en aquel momento, para cumplir la orden política que le dieron, que era condenar a troche y moche a Iván Simonovic. Sin embargo, este tema de la libertad y de la vida de Iván Simonovic se da un contexto más amplio y más preocupante. En las próximas horas Venezuela quedará fuera del sistema interamericano de derechos humanos, y ese no es un problema de los presos políticos, ese no es un problema de la oposición, ese no es un problema de los que usan la franela roja, azul o amarilla, no, ese es un problema de todos los venezolanos, porque los derechos que se ven amenazados, que se ven mermados, son los derechos de todas las personas ante esa medida. Tenemos en línea de inmediato a Feliciano Reina. Feliciano Reina es un defensor de los derechos humanos, es un activista del Foro por la Vida, es una persona cuya opinión es extremadamente responsable sobre estos aspectos. Feliciano, bienvenido a tu casa, el Radar de los Barrios. Cuéntanos, hermano, desde tu perspectiva, esta situación, la salida de Venezuela del Estado venezolano, del sistema interamericano de los derechos humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿qué efectos concretos puede traer a la salud, a la vida del venezolano común y corriente, del ciudadano a pie? Bienvenido, Feliciano. Buenos días, Chugo, muchísimas gracias por este contacto en un momento, como tú dices, tan importante para el país en materia de derechos humanos. Mañana se concreta ya pues el efecto de la denuncia de la Convención Americana que se hizo en septiembre del año pasado. Y lo que va a ocurrir es que, conociendo ya pues la no independencia de los poderes en Venezuela, la manera en que reiteradamente se ha utilizado el sistema de justicia más bien para criminalizar a disidentes, a quienes no han estado de acuerdo con algunas prácticas y políticas del gobierno venezolano, incluyendo a personas que lo apoyan, lo han apoyado, lo que van a encontrar es que si llevan sus demandas de justicia dentro del país y esas demandas de justicia no encuentran respuesta, no van a tener la posibilidad de acudir a un sistema independiente, autónomo, internacional, que eventualmente pueda sentenciar a su favor y exigir del gobierno venezolano, mediante una sentencia, que se dé pues de regreso a esa justicia, que haya reparación, que haya indemnización por daños que puedan haberse causado. Lo que no va a pasar, y creo que es importante saberlo, es que el Estado venezolano, el gobierno, los distintos poderes
queden al margen de la supervisión y de la, digamos, vigilancia del sistema interamericano. Es decir, si siguen ocurriendo en el país situaciones que afectan gravemente los derechos humanos, como están ocurriendo a diario, nosotros vamos a tener todavía como ciudadanos venezolanos, porque Venezuela es parte de la OEA, de llevar a la Comisión Interamericana nuestras preocupaciones, nuestras denuncias, nuestros documentos, y la Comisión Interamericana va a tener la potestad de hacer recomendaciones al Estado, de llamar la atención al Estado, y esa es una potestad nuestra que no podemos dejar de lado. Feliciano, eso que acabas de puntualizar es demasiado importante. Nos ocurre, por ejemplo, lo que pasa en materia del CIADI. Venezuela se retira del CIADI, pero sin embargo sigue estando pendiente los recursos y los procesos que de diversa manera afectan a esa comunidad, a esos aspectos. Tú nos dices que aún estando fuera el gobierno venezolano de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es posible un reclamo de un ciudadano humilde, como los que han recurrido ante la Corte Interamericana, las víctimas del Caracazo, por ejemplo, o la familia esta del estado de Aragua que ha sido masacrada por la policía. Venezolanos humildes, que son los que han recurrido ante la Corte Interamericana, ¿seguirán teniendo esa posibilidad? Lo que no van a poder hacer, desafortunadamente, y eso es una regresión en materia de derechos humanos, a pesar de que una de las cosas más importantes que tuvo la Constitución del 99 es haber reconocido el carácter progresivo del ejercicio de los derechos humanos, está en el artículo 19, la posibilidad de acudir a instancias internacionales a presentar quejas y denuncias está en el artículo 31, la Convención Americana está en el 339. Es decir, lo que no va a poder pasar es que uno acuda ante la comisión y la comisión, eso me refiero a partir de hechos que ocurren a partir de mañana, todo hecho que ocurra todavía hoy puede ser presentado eventualmente una vez que cumpla con ciertos requisitos. Pero a partir de mañana el derecho que se pierde, y por eso la regresión en materia de derechos humanos, es a ir a la comisión, presentar un caso y que la comisión lo sustancie para llevarlo a la Corte Interamericana. Sin embargo, de nuevo, sí tenemos todavía la potestad del derecho de presentar, de sustanciar situaciones, de documentarlas, de denunciarlas, de presentarlas ante la comisión, y la comisión podrá seguir, digamos, planteando también, de nuevo, recomendaciones, exigencias, solicitudes al Estado venezolano. El gobierno norteamericano, el Estado, pues no ha firmado la convención, el canadiense tampoco, Chuy. Sin embargo, nosotros hemos estado en audiencia sobre la situación de los presos en Guantánamo y toda la situación absoluta de injusticia que viven, como hemos estado en audiencia sobre la situación de indígenas en Canadá y todas las situaciones de discriminación también de las que son víctimas. Es decir, que aunque no hayan firmado la convención, siguen siendo supervisados y siguen siendo objeto de recomendaciones y de solicitudes por parte de la comisión. Muchísimas gracias a Feliciano Reina, integrante del Foro por la Vida, la organización, o mejor dicho, la Federación de Organizaciones Defensoras de los Derechos Humanos. Vamos a nuestra primera pausa comercial y al retorno estaremos conversando con Ligia Bolívar, otra voz que tiene mucho que contarnos, que referirnos, mucho detalle que darnos acerca de cuál es el escenario de defensa de nuestros derechos, de los derechos humanos en esta nueva situación. Vamos al corte, ya regresamos. Usted escucha El Radar de los Barrios por RCR 750 AM. La Fundación BOD abre una ventana de oportunidades para los emprendedores de la región capital. La 10ª edición de Expo Proyectos Microempresariales. Te invitamos a conocer los productos y servicios de las más exitosas iniciativas empresariales de la zona. Este 18 y 19 de septiembre, en la Torre BOD Corbanca en La Castellana, con entrada libre. Para mayor información, visítanos en www.fundacionbod.com.be. Ya llegó la hora del regreso a clases en Central Madeirense, donde siempre encontrarás las ofertas más frescas para la vuelta al colegio de tus hijos. Ven y llévate lo más delicioso y al mejor precio en
Central Madeirense, viva mejor por menos. 90-60-90 son las medidas con las que hemos crecido todas las venezolanas. Está comprobado que solo un 5% de las mujeres las tiene, así que si vives detrás del 90-60-90 puedes dañar tu salud. Soy Mayra Prado, conductora de Todo Se Puede, y te invito a aterrizar el control de tu peso en tu bienestar. Viernes 27 de septiembre a las 9 de la mañana en RCR, aprende a medir tu cintura, reconoce tu riesgo cardiovascular y disfruta de una clase de ritmos latinos con la Fundación Proyección Latina. Infórmate en mayraprado.com. RCR y Todo Se Puede invitan. La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios. Como ustedes recordarán, hace exactamente 15 días, una movilización de ciudadanos que planteó el Gobierno Nacional un plazo justamente de 2 semanas para que se emitiera una medida a favor, una medida sustitutiva de la pena para el comisario Iván Simonovic. Hoy se cumplen esos 15 días y por ese motivo se convocó para hoy, al mediodía de hoy, entre las 11 de la mañana, a una asamblea de ciudadanos frente a la sede de la Defensoría del Pueblo acá en la Plaza Morelos. Aquí están llegando ya algunos ciudadanos a esta reunión y desde acá estamos sacando en vivo el Radar de los Barrios. Vamos a conversar de inmediato con Ligia Bolívar, porque insisto, esta situación de Simonovic, esa situación de Forero, esta situación del secretario general de Ferrominera, González, que está también amenazado, está judicializado por defender los derechos de los trabajadores de la empresa donde él es líder sindical, tantos y tantos ciudadanos, unos chavistas, otros opositores, muchos independientes, que están hoy perseguidos por ejercer su condición de ciudadanos, judicializados, presos algunos. Toda esta situación se torna ahora más compleja con la salida de Venezuela del sistema interamericano de derechos humanos. Tenemos en línea a Ligia Bolívar del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Ligia, bienvenida hasta tu casa, el Radar de los Barrios. Muy buenos días. Explícanos, danos luces, ¿de qué manera pueden seguirse articulando en estas condiciones la lucha por los derechos humanos en nuestro país? Hola, buenos días. Bueno, mira, la lucha seguirá desarrollándose de la misma manera en que se ha desarrollado hasta ahora. Como estoy diciendo, lamentablemente lo que se pierde es la posibilidad de acudir al único tribunal internacional regional en materia de derechos humanos a los que tenía acceso la población venezolana, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, como también decía Feliciano, pues todas las demás atribuciones de la Comisión Interamericana siguen en pie, y por lo tanto nosotros seguiremos trabajando y acompañando a las víctimas ante todas las instancias y todas las posibilidades entre el sistema interamericano y el sistema de Naciones Unidas. Estamos pidiendo varias organizaciones, como siempre, audiencias, vamos a estar presentes en las audiencias de este próximo periodo que es en noviembre. Estaremos presentando, como siempre, información sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que servirá de insumo para la preparación de informes de la Comisión, para la preparación, si es necesario, de medidas cautelares de protección. En fin, nosotros vamos a seguir utilizando el sistema en la medida en que eso pueda alertar a la comunidad interamericana y, sobre todo, proteger a víctimas concretas de violaciones de derechos humanos en el país. Ligia, durante mucho tiempo se ha intentado convertir o presentar el tema de los derechos humanos como una especie de exquisitez, como una especie de cifrinería, como una especie de preocupación exclusiva de personas o de sectores sociales que no tienen problemas, digamos, a nivel de subsistencia, que no tienen problemas a nivel económico o a nivel social. ¿De qué manera hasta ahora este tema de los derechos humanos ha impactado concretamente a personas sencillas, a venezolanos de a pie, ¿no? Se ponía yo en el segmento anterior a Feliciano Reina el ejemplo de las víctimas del del Caracazo, o a la familia esta que en Aragua fue masacrada casi en su totalidad por la policía estatal aragüeña. Hay algunos otros ejemplos donde sean precisamente venezolanos humildes, venezolanos de a pie, los que han recurrido a veces en forma exitosa ante el sistema interamericano de derechos humanos.
Mira, la gran mayoría, yo diría que el 95%, no tengo cifras exactas, pero la grandísima mayoría de las víctimas que acuden al sistema no son personas renombradas. O sea, Leopoldo López es una excepción, ¿ya? La mayoría de las personas no tienen nombre, la mayoría de las personas son anónimos. O sea, estamos hablando de la cárcel de Yare, estamos hablando del Rodeo, estamos hablando de Ivana. ¿Alguien sabe los nombres de los miles de presos que están allí? Nadie lo sabe, pero esas personas tienen protección de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de la cual el Estado tendría que haber tomado medidas para asegurar su vida. Sin embargo, no lo ha hecho. Entonces, estos anónimos siguen muriendo en manos del Estado. Entonces, de lo que estamos hablando es de un sistema que no está para proteger a personas de apellido